Y también es un poco adelantarse a los acontecimientos, porque ¿qué región, qué mundo fue enemigo de Roma? Cartago, ¿no? Los cartagineses, Aníbal, Amílcar Barca, claro, son nombres tan sonoros que han quedado, Cartagena, por ejemplo, han quedado en el inconsciente colectivo hispano, tienen mucha influencia. Y muchos lugares, sobre todo en los años 70 y demás, ponían, ¿no?, cines, restaurantes, Cartago, era como un nombre que, bueno, que intentaba aproximarse a tiempos de gloria, pero algún lugar con el nombre de Cartago obtuvo todo lo contrario, obtuvo quiebra, miseria. Era un local, uno de tantos, en un pueblo cerca de Madrid, pero tuvo muy mala suerte. Lo que pocos supieron es que había algo más que una mala gestión de negocio. Había algunos sucesos que recogió pacientemente Clara Tahoces en su archivo y que esta noche y no otra se desempolvan. Pues sí, que porque nos vamos a trasladar al año 1993. Fíjate ya cómo estamos retrocediendo en el tiempo, concretamente al mes de octubre, y a la localidad de Camarma de Esteruelas, una pequeña localidad que perteneciente a Alcalá de Henares, cercana a Madrid. Y bueno, efectivamente allí había un restaurante que hoy no existe, es el restaurante Cartago, que bueno, pues estaba todo era normal allí hasta que nuestros protagonistas de esta noche, Rafael, que era uno de los propietarios del local, junto con otro socio, se quedan en ese local. Y bueno, de hecho Rafael había estado allí como cliente, comiendo como un cliente más, y en principio nunca percibió nada extraño. ¿Qué suele pasar en estas cosas, no? Pues cuando llevaba 3 meses, un poco más o menos, después de haber tomado el negocio para ocuparse de él, estaba haciendo caja, como cada noche, en torno a las 12:30 de la madrugada ya. Y bueno, pues Rafael, pues bueno, se sirvió una copa, y la botella, que estaba ya casi a punto de extinguirse, lo que hizo fue tirarla en un cubo de basura. Se sentó a una de las mesas del propio restaurante y encendió la televisión para sentirse un poco más acompañado, porque llevaba notando en esos 3 meses que, en fin, no había algo definido, pero sí tenía la sensación de que hubiera como una presencia, o como la sensación de sentirse vigilado, o que alguien más estaba en ese local. Lo imaginamos en ese restaurante, en un pueblo cerca de Alcalá de Henares, completamente solo, haciendo la caja, no hay nadie más en el establecimiento. No hay nadie más en el establecimiento, y él es el encargado luego de cerrar, ¿no?, el establecimiento, para que al día siguiente abra uno de los empleados. Un detalle más, aunque sea mínimo, Clara. ¿Es un lugar, es un edificio moderno, es una casa antigua? ¿Cómo es este sitio? Este edificio era un edificio que estaba planta baja, era como una especie de casita, y con mobiliario de madera. No tenía mobiliario antiguo, era un poco un bar bastante, o sea, como un restaurante, pero tipo bar. También eso, que también atienden desayunos y un poco esa funcionalidad que bueno, pues tiene en muchos pueblos, los hay, ¿no? Y bueno, pues en ese habíamos dejado a Rafael ahí, sentado a la mesa, con su contabilidad, y bueno, pues de repente, sin previo aviso de ningún tipo, nota como si alguien le diera un golpe a la altura de los riñones. Lógicamente dolorido, sorprendido, intenta buscar la causa, ¿no?, de qué es lo que ha ocurrido, y de repente observa en el suelo, al lado de sus pies, que había venido rodando la misma botella que él había arrojado al cubo de la basura hacía momentos antes. Rafael, me gustaría remarcarlo, porque esto es importante para esta historia en concreto, siempre se sintió interesado por los temas de parapsicología, incluso de hipnosis. Esto es algo que lo comento porque en principio él no era una persona miedosa y sí afín a estos temas. Lo que pasa es que cuando le ocurre esto, decide marcharse del local y decir, es un golpe muy fuerte. Un golpe fuerte.
Entonces, bueno, piensa que mejor irse y que ya mañana sería otro día, ¿no? Y sea lo que fuere, lo que presuntamente había en ese lugar, no se lo iba a poner fácil, porque cuando ya atravesaba la barra para llegar a la salida, a través de la cocina, si mal no recuerdo que me comentó, de repente varios cuchillos de cocina salieron lanzados hacia él, que no le quedó más remedio que esquivarlos, poner las manos, y de hecho pues tenía algunas, aún 3 meses después de eso, prácticamente algunos cortes todavía. Aquellos cuchillos llegaron a cortarle la palma de las manos. Sí, hicieron varias heridas y finalmente quedaron clavados en... Esto va a sonar un poco de risa, pero quedaron clavados en una pata de jamón que había. Pero desde luego él risa de ningún tipo, no, risa de porque ningún estás tipo. viviendo un acontecimiento que dices, esto es una alucinación, esto que está ocurriendo. Bien, ¿cómo siguen los hechos? Bueno, pues esta historia, claro, él se marcha a su casa. El restaurante, como decimos, eran 2 socios, que en este caso el otro socio no pude hablar con él y tampoco él había presenciado nada. Él era más bien un socio capitalista, vamos a decir así, y tampoco es que fuera demasiado por el local en ese momento. Y luego tenía 2 empleados, 2 jóvenes, José y Raquel. Y lo que ocurre, lo siguiente, es acto seguido a esta historia. Llega la mañana, Rafael se ha ido, ha dejado conectada la alarma, se ha ido como ha podido de aquel lugar, pero por supuesto cerrando la puerta. Y llega José en torno a las 6:30, 7 de la mañana, que es cuando suele abrir. Se alternan, una semana abre él, otra semana abre Raquel. Esa semana le tocaba a él. Y cuando llega a la puerta del restaurante, de repente se da cuenta de que algo anómalo ha sucedido ahí, o está sucediendo en ese momento. Las luces están encendidas y eso le hace sospechar, al no ver ninguno de los vehículos de los propietarios en un sitio donde, si no están ahí, es que no están, que quizá habían entrado alguien a robar. Él mismo nos lo explica. Creo cuenta que incluso llega a tener miedo y pide a un vecino que se aproxime. Él no llega a entrar. Él decide esperar, a esas horas no pasa mucha gente por la calle, decide esperar a que alguien se acerque por ahí para pedirle que por favor le acompañe. Y eso sucede, llega un vecino que pasa por ahí y esto es lo que nos cuenta José. Vino un hombre y le dije que por favor pasara conmigo al bar, que no había nadie y que estaba la luz encendida. Pues yo creí que había alguien dentro, que estaban haciendo algo o estaban robando o algo de eso. Y claro, ese hombre pasó conmigo. Lo primero que me encontré aquí dentro fue las luces encendidas, televisión encendida, teléfono descolgado, botellines por ahí, la vajilla puesta, jamón acuchillado, copas colocas como haciendo un dibujo, 4 copas. ¿Cómo haciendo? Haciendo un dibujo, 2 cuadrados, 4 copas. Y pues eso me asustó. Claro, altavoces, investigación sobre el terreno, entrevistando a ese encargado que se queda, bueno, boquiabierto y con miedo. Y el miedo va a ser algo que empiece a invadir la vida del resto de los componentes del Cartago. Sí, y de hecho el propio José me decía que a partir de entonces él pues no quería acudir solo a cuando le tocaba abrir por la mañana porque le daba miedo encontrarse para un panorama parecido o algo así, y entonces lo que hacía es que iba con su padre. Nos acordamos el caso de la semana pasada de Maite, que su padre llegó a acompañarla al trabajo. Pues en este caso le acompañaba todas las mañanas, imaginamos a las 6:30 de la mañana, pues el padre hacer ir allí para que le acompañe a ver si puede abrir con él el negocio, pues eso indica que tenía bastante miedo, ¿no? Pero él no es el único que tiene estas vivencias, porque ahora entra en escena Raquel, que es la otra persona, la otra encargada, que tenían pues eso, horarios, turnos diferentes para cubrir un poco lo que es el horario de un restaurante que, como decimos, también abre muy temprano, da desayunos, etcétera. Entonces Raquel, bueno, ella tiene también una serie de sensaciones ya, claro, después de oír esto que le ha contado su compañero, de lo que le ha pasado, de lo que le ha contado su jefe, tal, pues
obviamente la sensación de sugestión, y esto es humano y la psicología funciona así, puede hacer influir en esa persona a que perciba determinadas cosas o tenga sensaciones extrañas, ¿no? Pero veremos que, bueno, al final no es solamente ella quien lo percibe, estando ella, ¿no? Entonces, lo primero que le ocurre es que, estando sola, se escucha el sonido de trajinar con platos, ¿no? Como si alguien estuviera manejando los platos o estuviera colocándolos o descolocándolos. Ella nos lo cuenta de esta forma. Estar aquí sola, ¿no? Y empezar a oír platos. Los platos ahí de la cocina, empezar, clas, ahí los platos. Y entonces a mí me dio como un poquito de miedo de decir, a ver qué pasa aquí. Porque estar sola, dice, hombre, si hubiese alguien en la cocina. Entonces me fui a la parte de la última de la barra, ¿no? Y entonces da con la carta. Y empezaron en la carta igual. Y digo, pero bueno, ¿aquí qué puede pasar? Los diferentes empleados, siempre cuando están a solas, empiezan a percibir algo que dentro de la fenomenología, Clara, imagino que nos aproxima mucho al típico fenómeno poltergeist, ¿no? Movimiento de objetos, cierta sensación de agresividad o llamar la atención en un sitio tan aparentemente de paso. Y claro, tan de paso, creo, todo va un poco increciendo, aunque la primera visión de los cuchillos desde luego es completamente anormal. Hay muy pocos casos parecidos. Tan increciendo digo que hay clientes que empiezan a darse cuenta de los acontecimientos. Es decir, lo que empieza a ocurrir solo aprovechando la soledad de algunos trabajadores, después se desarrolla, va creciendo en intensidad y se desarrolla incluso delante de grupos aislados de clientes que están allí, que comprueban los fenómenos. Sí, eso es, y de hecho esto es lo que hace que se corra la voz por el pueblo en una localidad pequeñita y salga la noticia publicada en un medio local de la posibilidad de que en ese lugar están ocurriendo cosas extrañas, lo cual ya desata otra serie de sensaciones, de emociones, tanto en los clientes también. Es lógico que los clientes, bueno, en fin, parece ser que el sitio donde voy a tomar café dicen que pasan cosas raras, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Una de esas veces, por ejemplo, que nos contaba Raquel, no solamente está ella, como ha pasado antes, sino que está ella, está también su hermana y una pareja de clientes que están comiendo allí. Y esto es lo que sucede. Y había una pareja ahí que empezaron a decir, ahí a mirar, ¿no? Diciendo, ¿y esos ruidos de dónde provienen? Y nos preguntaron, dice, oye, o sea, ¿habéis oído los ruidos que hemos oído? Digo, sí. Ruidos como dando palmetadas en algún sitio, golpes en las mesas o algo. Y digo, sí, lo hemos oído. Dice, ¿y eso qué es? Digo, pues serán ellos jugando como siempre. Se quedaron un poco asustados, ¿no? Eran tan evidentes los golpes, eran tan rotundos, que la clientela, en pleno trajín de un bar, llamaba la atención de la encargada, diciendo, oye, ¿qué está ocurriendo? Y ya la respuesta también nos da una dinámica, ¿no?, del aspecto psicosocial, de cómo un fenómeno tipo poltergeist, o lo que sea, se apodera del ánimo de las personas que lo viven. Y la respuesta es, pues serán ellos, ¿no? Ellos como entre comillas, como vaya usted a saber qué es eso. Yo le pregunté, ¿qué para ti qué son ellos? Y me dijo, los espíritus. Lo tenía clarísimo. Ella creía, hablamos de una población pequeña, la de Alcalá de Henares, claro, ¿qué explicación? No le vengas a una persona, digamos, normal, sencilla, año 93, con poltergeist o terminologías. ¿Eso qué va a ser? Si todas las personas que trabajan en ese lugar, por separado, en la soledad de ese sitio, que repetimos lo de la radio de la semana pasada, imaginemos ahora levantando la verja y entrando o quedándose solo cuando ya se está rumoreando y se sabe lo que está ocurriendo. ¿La sugestión provoca los fenómenos? Bueno, es posible, pero ¿cuándo se inician? ¿Es la sugestión y el miedo quien potencia esos fenómenos? Hablábamos hace una media hora de cómo en los experimentos parece que la mente del experimentador influye en lo que se está experimentando. ¿Por qué no la mente del testigo y su miedo va a alimentar un fenómeno que está ocurriendo? Y hay una parte que es como la guinda que faltaba, ¿no? Aquí hablamos de movimientos de objetos, de cierta agresividad, de cómo empiezan los sonidos a subir, y hay un momento que es lo que faltaba, ¿no? La sensación de algo casi corpóreo. Algo que a mí me ha impresionado, porque tampoco es muy habitual. No hablamos de una figura ni una silueta, hablamos de una sombra, pero sombra en la pared. En la pared, y que se pierde, no llega a verla entera, porque se pierde detrás de un biombo, pero tiene la certeza de que está detrás del biombo. Así lo contaba.
Hace 2 días, pues estaba aquí sola en la barra y empezaron otra vez los sonidos de los platos en la carta, pasar la carta. Y luego ya empezaron sombras a pasar. Sombras negras, sombras de cuerpos, sombras como tú ves mi sombra. Yo estaba dentro de la barra. Tú si estás al fondo de la barra, tú ves pasar sombras. Y entonces yo, pues nada, ya me encogí y digo, no, y nada, llamé a Rafa corriendo y llorando que viniese, que me iba de aquí, pero corriendo. Porque tanto no podía salir por la cocina ni podía salir por la barra porque me daba miedo. Y nada, me quedé clavada ahí y digo, pues aquí me quedo. No es una figura, no es algo que se aparece. Y yo no sé si por eso mismo genera más impresión, por lo menos en nosotros ahora. Es una sombra como de una persona que no está. No es televisor de la sombra. Recientemente, y creo que está investigando en ello, nuestro buen amigo Gonzalo Pérez Arroz, siempre activo en Extremadura, precisamente, la Extremadura mágica, me hablaba, como es él, ¿no? En un titular me decía un caso, fijaos, en un cementerio por dentro, una sombra en la pared. Una simple sombra en la pared del cementerio. Pero no hay persona que emita esa sombra, una sombra humanoide. En este caso, dentro del Cartago. ¿Qué ocurre esa noche? Porque también me estoy imaginando a esta chica, que qué grandes documentos trae siempre, Clara, y tengo que decirlo. Claro, el archivo no es infinito, ¿no? No, infinito no es. Y llevamos una temporada extrayendo un montón de casos, y habrá sido un momento glorioso, creo, de la historia del programa, ver estos casos tan vivos, que no trascendieron a la opinión pública, que no se convirtieron en iconos, que no estuvieron en Cuarto Milenio, que no estuvieron en las portadas de las revistas. No, esos casos que investigó Clara pacientemente. Imaginamos a esta camarera haciendo su trabajo detrás de la barra, en posición casi fetal, encogida, ella misma decía, llorando, esperando a que yo se vaya. ¿Qué ocurrió? Pues llamó a Rafael, al dueño, diciéndole que viniera a hacer cargo del asunto porque se iba, así. Y entonces Rafael llegó y trató de convencerla. Rafael, como decimos, que tenía estos conocimientos, o le interesaba el tema de la parapsicología y demás, trató de convencerla primero de que no dejara el trabajo, y después de que, ya que ella ya estaba en sí misma convencida de que se trataba de espíritus, pues que eran buenos y que en realidad podían ser amigos, que debía de tomarlo así. Y esta idea, por increíble que parezca, caló en ella, porque yo la vi totalmente convencida de que eran espíritus. No me parece una mala idea, ¿eh? Ya que sí, tienes que trabajar allí y que lo estás viviendo, más vale cambiar el chip. Claro. Y José, sin embargo, sí que seguía teniendo miedo, ¿no? Por aquello que había visto esa primera mañana al llegar a abrir. Pero Raquel lo tomó mejor, si bien en ese momento se tuvo que tomar un calmante, ¿eh? Porque estaba fatal. Porque imaginaos otros tipos de fenómenos que sucedían en diferentes días, cosas que pasaban con cierta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, que tenían una lotería, estábamos en el mes de octubre, estaban ya con la lotería de la Navidad, pues lo típico que dan números a los clientes, pues iban a dar un número al cliente y no aparecía la lotería no estaba en ninguna parte y aparecía en otro sitio totalmente descabellado cuando le daba la gana. Objetos cambiados en lugares absurdos. Creo que aparecía incluso la caja donde echaban las monedas dentro del horno microondas. Que ya tienen mala ahí hay alguien que está accionando, dices tú, hay dos posibilidades. Alguien que está bromeando, evidentemente, o generando un miedo, ojo, o ellos vivían un aspecto de caos total. La última noticia que tenemos de este establecimiento, poco a poco va, yo no sé si tiene que ver o no, quizás sí, pero esto va hacia la deriva, ¿no? Al final. Sí, esto va, se corre un poco la voz, se extiende que allí pues pasan cosas extrañas y parece que la clientela va declinando, valga la expresión. Y el propio Rafael me manifestaba su temor de que alguien realmente hubiera enviado hubiera hecho un trabajo ritualístico de magia para meter allí a esas entidades. Eso es lo que él creía. O sea, él creyó que era víctima de un trabajo de magia negra. Sí, era una especie de... O sea, yo particularmente no lo creo, pero él lo creía. Lo creía y hasta... Y sin embargo, permíteme, Clara, que eso es interesante, había recibido el impacto de esos cuchillos, si ese ha sido el testimonio, y él, queriendo proteger a los suyos, intentó que creyesen, me parece meritorio, ¿no? Que bueno, eran cosas buenas, por si acaso, para que el pánico no se expandiese más. Fíjate, cuando entrevisté a los tres, las tres versiones que había,
que claro, uno te decía, no, yo es que tengo mucho miedo, otro decía, bueno, a ver, esto es que alguien me quiere mal en el pueblo y me está mandando este trabajo para que los espíritus me boicoteen a la clientela, a mis empleados, al negocio, etcétera. Y luego hablabas con Raquel y decía, yo tuve mucho miedo, como nos ha confesado, pero luego, hablando con Rafael, descubrí que no podían ser malos y que podían incluso ser amigos. O sea, imaginaos el cacao mental que había allí. Y esto se vio acrecentado por la aparición en el baño de unos cuencos con unas cebollas y con unos huevos, que aparentemente ninguno de ellos había colocado, y cuando digo ninguno de ellos es porque los que tenían la llave para entrar eran los dueños, José y Raquel, cuando le tocaba la semana que tenía que abrir ella. Rafael dijo que él no había sido. Yo particularmente tengo mis reservas sobre esto. Una especie de contratrabajo. Sí, él estaba tan obsesionado que dejaba elementos para luchar contra el trabajo, claro, de magia negra. Pero no podía reconocérselo a sus empleados porque les estaba vendiendo, entre comillas, la moto de que eran buenos. Es decir, si son buenos, porque hay que contrarrestarlos. O sea, imaginaos un poco el puzzle. El caso es que todo este mal ambiente fue degenerando en que finalmente el restaurante tuvo que cerrar sus puertas. A las 3:33 nosotros cerramos las puertas de un humilde restaurante-bar llamado Cartago, que no pasará a la historia, no tendrá el eco de su propio nombre, ¿no?, legendario. Sin embargo, también puertas adentro, cancela adentro, se escriben estas pequeñas historias cotidianas que no llegan al gran público y que demuestran quizá la auténtica verdad de fenómenos. Vaya historia, vaya crónica, las luchas, las interpretaciones diferentes, la creencia de que uno ha sido embrujado, cómo repercute todo eso en el ambiente. Es la historia que trae, valga la redundancia, de su nutrido archivo nuestra compañera Clara Tahoces, el restaurante Cartago. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Llegamos al final de la carretera, que tiene es un poco ascendente, y cuando llegamos a la zona horizontal vimos una esfera transparente de 15 o 20 metros de diámetro. Se veían las estrellas a través de él. Fue manifestando una serie de transformaciones. En la primera salió una columna, cuya columna, que se delimitaba bien, había una especie de gas, yo no sé si sería líquido o gas rojizo. Tenía 3 consolas, llamémoslo así. Entre consola y consola había una separación, y tercera aparecieron 2 seres, 2 metros y pico de altura, con las manos en un ángulo recto y eran picudas, no tenían manos, dedos, sino picudas. Y la cara era como una escafandra. Allá a los 10 o 15 minutos de estar observando todo esto que estoy diciendo, empezó a crecer esa pompa como una casa de 17 pisos. Es una fecha histórica para el misterio español, 22 de junio de 1976. Estoy seguro que lo hemos contado más de 30 o 40 veces, porque es un icono. La voz es la del doctor Julio Padrón. Aquella noche le cambió la vida, radicalmente. Era un servicio más. Damaso Mendoza le pedía rápidamente la intervención. Una vecina del pueblo de Las Rosas, cerca de Gáldar, cerca de Guía, estaba enferma. Pero a mitad de camino se cruzó con algo. Esa esfera que parecía transparente. Nunca lo olvidó. Las estrellas del cielo canario se veían a través de ella. Y en mitad unas consolas y 2 figuras de más de 2 metros. Las describió como vestidas con una especie de traje rojo sangre. Estuvo 10 minutos observándolas, junto a ese asustadísimo chofer que le llevaba en busca de un cliente, de un afectado, de un enfermo. El doctor Padrón parece que siempre se arrepintió de no haberse quedado un tiempo más, pero alguien sufría y él era un médico. Sin embargo, aquellos minutos, lo imaginamos con los ojos muy abiertos, cambiaron radicalmente su existencia. La descripción
no era ninguna tontería. 2 seres que aparecen en el informe más extenso con el del caso Manises, que se custodia en los archivos de Defensa Español. 2 individuos tapados los rostros, una escafandra y las manos como si fuera una especie de cono o de flecha. No hacen nada, se observan uno a otro y de pronto aquello crece y crece como un edificio de 17 pisos y después huye en mitad de la noche. Lo que no sabía en aquel momento el doctor Padrón es que otras personas de Gáldar estaban viendo lo mismo, e incluso 32 militares que en la fragata militar Atrevida se encontraban cerca de las costas canarias. Todos lo vieron. Fue un caso inolvidable, especialmente para él. Ahora nos ha dejado. Ahora quizá el doctor Padrón esté cerca de conocer el secreto de aquellos visitantes. Y esto es un pequeño homenaje a ese doctor que no se dejó presionar. Aseguró que el ejército le pidió silencio. Dijo que sintió cómo le prácticamente perseguían. Su caso no era un caso más. Era una esfera que salía del agua y que tenía gigantes en su interior. Su dibujo se reprodujo en prensa, en libros, en documentos. Después todo pasó. Las portadas tuvieron otros temas. ¿Y qué pasó, digo yo, con la vida del doctor Padrón que nos acaba de dejar? Pues evidentemente un caso de ese calibre, esos 10 minutos, es demasiado, es un shock. Su vida quedó conectada a esa historia. Era un hombre escéptico, era un hombre científico, era un hombre pegado a su comunidad, a sus enfermos, a sus conocimientos. Él no lo esperaba. La negra noche se convirtió en luz, y aquello incluso dicen que en cierto momento llegó a posarse en un territorio que quedó calcinado. El doctor Padrón sintió miedo, sintió angustia, sintió una enorme responsabilidad y luego siempre tuvo la sensación de que debió haberse quedado allí un poco más. ¿Podía haber quizá trazado contacto con esos seres? Nadie posiblemente conoce mejor la historia del doctor Padrón y del caso Gáldar, mítico informe OVNI, encuentro de tercera fase en España, como José Gregorio González. Y él, evidentemente, ha ido un poco más allá en este breve homenaje a un médico que se encontró con el misterio. El doctor Padrón siempre estuvo ligado con experiencias positivas y negativas, pero esas ya no salieron en ningún medio de comunicación, con aquel extraño disco luminoso con 2 tripulantes en su interior. Bueno, sin duda alguna al doctor Padrón, la experiencia que vivió en Gáldar en el año 1976 le cambió la vida, le cambió en muchos sentidos y la influencia, la estela de aquella vivencia la acompañó por el resto de su vida. Entre otras cosas, por ejemplo, él aseguraba que se le habían despertado ciertas facultades que tenían una incidencia bastante positiva en su vida como médico, en su profesión. Y digamos que globalmente se transformó. Es posible incluso que a nivel familiar esas experiencias pues tuviesen un efecto y no precisamente positivo. Siempre sincero, nada críptico, ahí lo deja nuestro compañero José Gregorio González, que tantas veces ha estado con los miembros de Cuarto Milenio en Gáldar, observando el mismo cielo. José, lo sé muy bien, querido amigo, ha hecho muchas veces el mismo viaje y se da cuenta y nos dice siempre que aquello estaba más cerca de lo que se piensa. Fue un fenómeno que vieron en gran parte de las islas, pero el doctor Padrón lo vio especialmente cerca. Tuvo la suerte, la fortuna o quizá la desgracia de estar justo en el momento o en el ángulo perfecto para ver aquella prodigiosa esfera de luz. Y hubo presiones, por lo menos Padrón siempre lo dijo, eran otras épocas. Pero hubo también lo positivo y lo negativo. Eso que le afectó en su vida familiar, esa rotura de esquemas, pero al mismo tiempo esa apertura quizá a cierta espiritualidad, también ocurrió con las autoridades. Tuvo sus recomendaciones de silencio, pero se encontró a veces, nos lo cuenta José Gregorio, con otros valientes en aquellos años. Desde un primer momento, el doctor Padrón aseguró que había sido presionado por los militares, que había sido invitado a guardar silencio, a no hablar públicamente de aquellas experiencias. Mantuvo una conversación con 2 militares que también estaban presentes para tomarse declaración a ellos también, y él nos comentaba cómo aquellos militares le dijeron que a ellos les podían silenciar, pero que a él como civil no le podían silenciar y que siguiese contando lo que vio porque aquello no debía ser ocultado. Aquello no debía ser ocultado. En el año 76, dentro del Ejército del Aire, había personas que estaban convencidas de que esta es una verdad que tenía que salir a la luz, que a pesar de la grisura, el pragmatismo a nivel de secreto, los amplísimos archivos
la consecuencia del top secret, todo eso tenía que quedar a un lado. Una experiencia como la de Padrón era una experiencia cercana. Solo hay otra parecida en los informes del Ejército del Aire Español, la ocurrida en Talavera la Real en el mismo año, precisamente, solo un par de meses después. Eran seres. ¿Y quiénes eran? ¿Qué pretendían? Ese color rojo sangre, esa esfera, todo eso lo soñó muchas veces el doctor Padrón, una y otra vez, como quien queda marcado a fuego para siempre. Tan marcado a fuego que ocurre, queridos amigos de Milenio, lo que ya estáis sospechando. Como digo, la noticia se va. En aquel tiempo las noticias estaban reposando, revoloteando bastante más tiempo. Pero al final todo se acaba olvidando. El testigo queda solo, en su mundo, solo que a él todo le ha cambiado. ¿Cómo va a pensar igual? Es que el mundo, el universo, la física, la teología, quién sabe, todo ha variado después de haber estado a unos metros de aquella gigantesca esfera de luz de 17 pisos de alto, con 2 tripulantes dentro que quizá le observaban detrás de esa máscara. Por tanto, Padrón quedó conectado a todos los niveles. José Gregorio nos desvela un viejo y casi conocido entre amigos secreto. El doctor Padrón muchas noches, años después, se levantaba en la madrugada. Había soñado con esas figuras. Nunca le abandonarían, como nunca abandonan a tantos testigos de los encuentros cercanos. Y vosotros podéis poner el adjetivo que queráis, desde lo más racional, cercano a la alucinación y a la locura, a lo más místico y quizá más próximo a la verdad. Ese nexo, ese tocarse con lo divino, había ocurrido, o con lo extrahumano. Y Padrón, en mitad de la soledad, caminaba y caminaba hasta el mismo punto del encuentro, anhelando, esperando, confiando, esperanzado en encontrarse de nuevo con ellos, en encontrarse de nuevo con aquellas figuras. ¿Lo consiguió? ¿Quién sabe? Él sentía la presencia, la llamada, sentía algo así como una llamada, podría ser la expresión adecuada, en un determinado momento de que tenía que acudir a algún punto de guía o de Galdar, en la isla de Gran Canaria, y tal y como nos contaba en varias ocasiones, allí aparecían los ovnis corroborando que el contacto permanecía. La llamada es un bonito homenaje, breve, pero creo que sentido, al protagonista, que por ser médico causó una enorme expectación. Encuentro cercano del tercer tipo, año 76, 22 de junio. En cuanto tecleéis 2 cosas, podéis ver los dibujos impresionantes, tanto los suyos como los que rehizo el Ejército del Aire. Por cierto, a día de hoy, sigue siendo un ovni. No hay otra explicación. Un día le preguntaron al general del área de Canarias, Dolce Espejo, oiga, ¿y por qué este secreto en un caso como este tan evidente? Y Dolph contestó directamente, es que es muy difícil ante esto tener que poner en un informe no sé. Ojalá el doctor Padrón haya resuelto ya el inquietante misterio que a todos nos sigue asolando. Ahora vamos a hacer una cosa muy divertida, y digo divertida. Es uno de los nuestros y es un buen amigo. Y yo sé que muchos van a dibujar ahora mismo una sonrisa en el rostro porque creo que está genial como siempre, y además se van a desvelar ciertos secretos. A mí muchas personas me preguntan por este uno de los nuestros. Venga, vamos a disfrutarlo y luego nos reímos un poco todos juntos. Cuidado, que hay humor y hay cargas de profundidad. ¿Quién será esa persona que hace cola ante Diego Marañón pidiendo el acceso VIP al Club Milenario? Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. José Sánchez Mota. Bienvenidos a la nave del misterio. Queda inaugurado este parche de carretera. Si no pasa nada, sigue mucho mejor. Ahora, siendo mucho mejor, que sepas que ser eres. ¡Despacito conmigo! ¡Que tiro de China arriba abajo y te echo las tripas en un canasto! Tenemos con nosotros a la señora que se encarga de la limpieza y ha visto varias veces el fantasma de Richie Melonares. ¿Realidad o ensoñación de la mente? ¿Existen realmente los puestos de trabajo? ¡Si no quieres cerveza, ¡auste a la mierda! Ha estallado al difundirse un vídeo casero de la vieja del visillo mostrándose ofrecida. No hay vergüenza ni educación. Como he venido yo de mi pueblo y he tenido que pagar el ticket autobús y las comidas, ¿con quién tengo que hablar para que se me reintegre el 100% de la cantidad? Ay, señor, llévame pronto. ¿Se ha encontrado alguna vez cara a cara con el misterio? Sí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Pues mira, una vez que abrí mi coche, me habían forzado la cerradura y me habían dejado 1.000.000 de pesetas y un radiocassette nuevo. ¿Cuál es su enigma predilecto?
Sí, hay algo que normalmente no se entiende y es extraño el por qué está bien visto hacer feliz a una mujer y no está bien visto hacer felices a muchas mujeres a la vez. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Volvería siempre a visitar los años 70 y tener una charla conmigo mismo en el escalón de la puerta de mi casa con el niño que fui de corto y charlar 10 minutos con él. ¿Y un lugar o una época a la que jamás regresaría? No me atrae demasiado el oscurantismo de la Edad Media. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Creo que hay algo más. ¿Y qué hay más allá de la muerte? Quiero pensar que hay algo y siento que hay algo. Si no hay nada, no voy a saber que no hay nada. Y si hay algo, sí voy a pensar, mira, los que pensaban que no había nada se equivocaron. De manera que me quedo con esta última parte. ¿Teme la llegada de ese momento? Como una vara verde, como todo el mundo. ¿Supersticioso? No. ¿Ha tenido premoniciones? ¿Se fía de su intuición? Sí, yo creo que las decisiones más importantes las tomamos con la inteligencia emocional y la intuitiva. Sí, me fío bastante. Y he de hacerlo cada vez más. Trato de hacerme cada vez más caso. Si Iker Jiménez imitase a José Mota, ¿implosionaría el mundo? Sí, sin duda ninguna. Te lo iba a decir yo a ti, y que tú me lo preguntaras. ¿Qué opinas, sinceramente, de Milenio 3 y de Cuarto Milenio? ¿Es seguidor de la nave del misterio? Sin duda ninguna. Porque Iker es una persona que me cae muy bien. Hacen un trabajo espléndido y me gusta porque tratan este tipo de temas con bastante objetividad, en el sentido de que llevan a favor y en contra gente que opina, ¿no? Con opiniones encontradas, y eso me gusta muchísimo. Hacen un buen trabajo televisivo. De hecho, cuenta la leyenda que en realidad Iker y usted son amigos. ¿Debería creérmelo? Sí, debes si tienes, cierto. Recientemente le hemos visto en el Ártico con Jesús Calleja. ¿Le pareció un paisaje de otro mundo? Sin duda. Y de hecho la emisión, porque como se grabó lógicamente en vídeo, no hace justicia a lo que yo allí viví. Eso es algo descomunal. O sea, no hay palabras para explicarte tanto en dimensiones como en matices lo que significa estar allí. Hay que ir. O sea que si hay que ir, se va. Sí, señor, porque ir para nada no, ahí no puedes decir ir para nada. Si hay que ir, se va, porque ir para algo merece la pena. Como manchego de pro, ¿cuál es la más increíble historia ocurrida en su tierra que le han contado? Bueno, un tío que llega a la puerta y llama y le dice el de dentro, ¿quién es? Dice el de fuera, una limosna, y dice el de dentro, échala por debajo. Dicen que hacer reír es algo muy serio. ¿Usted qué opina? Sí, se trabaja, ya te digo, en una sección de hilo mucho más delgada que el drama. Y sí opino que sí, que es algo muy serio. ¿En qué cree José Mota? Bueno, yo creo en lo que siento y siento que admiro muchísimo, en primer lugar, en las personas la bondad, por encima de la inteligencia, ¿no? Si piensa en su infancia, ¿la imagen que aparece en su memoria es? Pues un niño consciente, muy consciente de lo que significaba ser niño y de lo que significaba vivir el aquí y el ahora y el presente más absoluto, y lo que significaba saborear, porque pienso que cuando eres niño eres eterno y vives la eternidad. Entonces yo no quería crecer cuando era niño, no era algo que me apetecía excesivamente, porque veía el mundo de los adultos excesivamente aburrido. ¿A quién le encantaría haber conocido? A mis 3 abuelos, que no conocí. ¿A qué tiene miedo? Tengo miedo, como todo el mundo, creo, a lo que hemos hablado antes, del día, la muerte, por ejemplo, pero tengo más miedo a que me adormezca en la vida y la vida pueda pasar por mí sin mantener un grado de conciencia alto sobre lo hermoso que es estar vivo. Un libro y una película. Me quedo con 8 apellidos vascos de mi amigo Diego y un libro. Tengo en la memoria 1984 de George Orwell, que yo creo que fue mi primera gran novela. Un pintor y un músico. Bueno, me puedo quedar con Francisco de Goya, un músico. Prince. Acabemos con un vicio confesable. Confieso ser un trasnochador enfermizo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.
Noches, equipo, quisiera pediros la bendición milenaria para Almudena, la hermana de un amigo mío, Manuel, que os escucha todos los sábados y que falleció el pasado viernes. Gracias a todos por vuestra pasión en el misterio, que es también la nuestra. Un abrazo. Un abrazo muy grande, ¿no? Porque, claro, nos deja un poco helado algún mensaje, claro, pero estamos seguros de que esas personas quedan ahí de alguna manera, o su energía, o su forma de protegernos, ¿no? Como auténticos ángeles de la guarda, da igual la creencia que cada uno tenga. Nosotros queremos creerlo así, y esta música también es un poco coro angelical, ¿no? Desde el otro lado. Nos piden también una bendición milenaria para su padre, que se dice es el que le introdujo desde muy chiquitina en las maravillas de pensar, de buscar y de tener esa curiosidad por el querer ver a través de la puerta. Actualmente os sigue escuchando y viendo por la tele, a pesar de que el Alzheimer hace años que se va comiendo sus mejores recuerdos poco a poco. Pero ojo, que no falta el ratito de poner la radio cada semana. Por eso, aunque él ahora mismo no lo va a entender mucho, quería pediros un saludo en forma de bendición milenaria para él, porque creo que se lo merece después de estar desde los 17 años como Iker de librería en librería, recopilando cosas tan maravillosas como esos libros de recuerdos del futuro o los libros de JJ Benítez firmados con sus 1001 anécdotas. Sé que os lo pide mucho, pero para mí sería una ilusión que le mandaseis un saludo a mi padre, que se llama Paco, y a mí, que he dejado atrás esta semana justo un año, que apenas quiero mencionar, que me deis esa energía que crea todas esas conciencias de energía positiva para darme un empujón cósmico y cariñoso entre todos. Bueno, pues por supuesto, ¿no? Yo creo que este mensaje él seguro que lo va a sentir, ¿verdad? Estamos hablando hoy de los límites del cerebro, y aunque estamos enfrentándonos, los seres humanos, a auténticas batallas terribles y desiguales en muchas ocasiones, de todos los niveles, ese saludo afectuosísimo de todo el equipo para él y para toda esa gente que sabemos que tiene la radio como, a veces, ¿no?, como última ventana o como apertura a otros mundos, y que estoy seguro que hacen un buen trabajo neuronal. Un abrazo grandísimo. Al final es que causa hasta pudor y rubor, directamente lo digo y siempre lo repito, nosotros no somos nadie ni podemos dar ningún bálsamo, pero sabemos que nuestra audiencia lo interpreta. Algo, exactamente. Aquí estamos para eso. Hombre, y para estar todas las semanas intentando ilusionarnos y entusiasmarnos. Saludos de verdad. También para toda la gente que nos escucha desde fuera de España: José Luis Ortega desde Arizona, Gerson desde Seattle, Simón, el que nos escuchaba en Hong Kong. Pues nada, saludos para todos y los para todos más. Gracias por todo lo que estáis haciendo. 31 de mayo Mérida, iremos anunciándolo. Toda la información irá en nuestras webs, en ikerjimenez.com, en navedelmisterio.com. Javier Pérez Campos, hasta mañana, compañero. Hasta mañana. Mañana vamos a disfrutar en Cuarto Milenio. Fermín Noel, gracias. Santi, hasta mañana, compañero. Hasta mañana. Recuérdame a qué hora tengo que ir a esto de los virus. Pues no lo sé. ¿A qué hora? 11 menos cuarto. Aproximadamente. Va. Y vas a traer una historia de la que hay que escuchar con mucha atención. Claro, hasta mañana, compañera. Hasta mañana, buenas noches. Sed muy felices, amigos.